Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Hardware Libre. Sean bienvenidos a este tercer encuentro de la asignatura en la cual hablaremos sobre el tema llamado programación en Arduino. Recordemos que la parte de hardware libre pues prácticamente es la armazón o la creación a partir de una tarjeta puede ser de Arduino, básicamente, que viene siendo pues prácticamente como el principal o el elemento que va a permitir que este dispositivo electrónico que estamos creando pueda funcionar. Primero que todo, pues, ¿qué es un programa en Arduino? ¿Qué es la programación o cómo se trabaja un programa en Arduino? El código de Arduino debe contener como mínimo dos funciones básicas, void_setup y void_long. Estos dos bloques de código son principales elementos que cualquier código de Arduino, los cuales se le conocen como funciones. Todas las declaraciones que se hacen en void_setup, el nombre contiene la palabra setup, debería revelarse como su propósito, los comandos reales a realizar y el proceso de cálculo que están codificados dentro de la función void_long. Long significa escape, que se ejecutará infinitamente. Recuerden que la palabra setup, o cuando hablan por lo menos en los computadores, el setup o la BIOS viene siendo como el arranque, el inicio de un programa. Cuando hablamos de la función void, la palabra void viene siendo la función y setup viene siendo función de arranque. Pero cuando hablamos de void_long se refiere a la función de ejecución o función de ejecutar o función ejecutará. Podría traducirse de esta manera, que al utilizar void_setup sería el arranque y void_long sería la ejecución de dicho programa. Ok. ¿Qué lenguaje se utiliza para escribir un programa en Arduino? El lenguaje de Arduino se basa en un lenguaje de programación de hardware muy simple llamado ProSage, que es muy similar al C o al C++. Contiene algunas funciones incorporadas, además de las funciones normales utilizadas en C común. Después de compilar el sketch, ese sketch viene siendo lo que nosotros llamamos, o al principio lo que les mencionaba a ustedes, como el void_long o esa ejecución. Aquí los programas todos se van a llamar por sketch. Los sketch van a ser los programas. Continúo. Después de compilar el sketch de ID, debe cargarse en la placa Arduino para su ejecución. Es decir, realmente todos los programas que son mencionados con Sketch se refieren a la programación del Arduino como tal. ¿Qué es un Sketch? Vamos a hablar ahora sí en términos generales. El Sketch es el programa escrito en código de fuente Arduino llamado Sketch, como valga la redundancia, ¿no? Pero realmente el programa, o sea, esa programación se le va a conocer como un Sketch. Se llama o contiene todas las instrucciones que debe realizar la placa Arduino, la configuración inicial de pines y la inclusión de librerías con otros códigos de programación diseñados a la aplicación. Es decir, recuerden que cuando nosotros trabajamos con el lenguaje C, el principio que vamos a tener son las librerías. Recuerden que estas librerías en C o en C++ va a depender de la codificación o la fuente que tenga dicho programa informático. ¿Cuál es la estructura general de un sketch de Arduino? Un sketch en el ID de Arduino contiene dos partes principales en su estructura, que viene siendo el setup y el loop. El setup o la función setup debería ser la primera que se llama cuando un sketch comienza a ejecutarse o a compilarse. Este bloque de funciones se utiliza para inicializar los modos de pin, las variables y también las tasas de baudíos para la salida del puerto de serie. Solo se ejecutan una vez cuando Arduino enciende o reinicia. Es decir, recuerden que el void_setup es el inicio, el arranque del programa. El void_long es el bloque que contiene el código que tiene todas las instrucciones que tienen que ser realizadas infinitamente por el microcontrolador, desde que se enciende la placa de Arduino hasta que se apaga. Es decir, recuerden lo siguiente, cuando nosotros hablamos del void_long, se refiere a todo lo que son las placas, todos los elementos del setup. La síntesis del código Arduino. La síntesis general para escribir el programa Arduino es casi similar al de C o al C++ ordinario. Para los usuarios que están familiarizados con C o con C++, básicamente pueden hacerlo fácilmente. La síntesis general de programación del código fuente para Arduino incluye los siguientes elementos.
Primero, vamos a hablar como definir, que se utiliza para asignar una variable a la constante que contiene el ser utilizado en el programa. No necesita algún espacio de memoria durante el tiempo de compilación. La compilación puede ser reemplazada por varias constantes. Es decir, la sintaxis definir variable constante en parámetros. La variable es el nombre que contiene o que es asignado al valor constante. Es el valor que le asignamos a la variable y utilizamos en el programa. Es decir, vamos a tener que definir una sintaxis correcta y para escribirlo lo podemos hacer de esta manera. Se le coloca numeral, definir A3 y allí pues puede ser por slash y colocamos la sintaxis correcta. Y allí hay unos ejemplos para la sintaxis con error. Ok. Include. Cuando hablamos de include, pues hablamos de las librerías. Esta sentencia te dice que al programa que incluya algo, y este incluir viene siendo una librería específica, suele utilizarse como el comando para incluir archivos de biblioteca adicionales en un sketch para añadir algunas funciones adicionales. Esta es una de las mejores características de la IDE de Arduino. Es decir, la sintaxis viene siendo include el fichero de biblioteca. Es decir, cuando hablamos de este fichero de biblioteca, se refiere a una función específica de esa biblioteca que vamos a utilizar dentro del sketch. El parámetro, el archivo de la biblioteca es el encabezado adicional para ser agregado. A continuación te explicaré o cómo pues puedo decirte cómo incluir en una biblioteca el sketch, como podemos observar en la diapositiva, en la imagen. Esta incluye, por el ejemplo, de la biblioteca, el software serial para que las funciones puedan ser utilizadas para controlar un GPS. Es decir, voy a utilizar por lo menos esta librería que me va a permitir el control de GPS dentro de mi tarjeta. Ok, bloques de comentarios. Los bloques de comentarios, igual que en las programaciones o el C++, va a utilizar el slash y los asteriscos. Que se pueden utilizar para escribir comentarios en el script, y los comentarios son las líneas que se usan para que el documento código y la notificación a esos programas sobre el funcionamiento de un fragmento de código particular. Es decir, la sintaxis comentarios, el comienzo del bloque del comentario marcado como el slash asterisco y al finalizar asterisco slash. Es decir, al inicio del comentario viene el slash, el asterisco, y para finalizar asterisco y el slash. Aquí podemos observar un ejemplo claro de cómo se pueden hacer estos comentarios. Corchetes. Los corchetes o las llaves son la parte importante de los lenguajes de programación en C o C++. Cada corchete abierto debe contener un corchete cerrado. Si alguno de los corchetes no tiene una pareja, deberá tener un error de compilación. El IDE de Arduino nos facilita la tarea, ya que las llaves se equilibran automáticamente al crear una llave abierta y se crea también una cerrada, la que resalta cuando el código no está equilibrado. Es decir, toda llave que abrimos debe cerrarse abajo, porque si dejamos una llave abierta, cerramos abajo el código, automáticamente el programa va a tener un error de compilación y al momento de su ejecución nos va a lanzar ese error. Eso es igual que en el C++ o en el lenguaje C. Punto y coma. Usados al final de una declaración, si olvidamos poner un punto y coma en cualquiera de las declaraciones, en el definir, el incluir, en el de no sé oído con esto. Disculpen un momento aquí, pero hay algo que sí quiero aclarar. En la parte del definir y de include, no se deben colocar el punto y coma ya que se considera un error. ¿Por qué? El punto y coma me va a indicar el final de una línea de declaración, pero por lo menos para las librerías y para la parte del definir no se puede utilizar ya que se considera un error. Por cierto, uno de los errores más típicos es no incluir el punto y coma al final de la línea de declaración, que es algo que es preocupante en las soluciones, pero es algo solucionable, ya que realmente cuando se está comenzando a programar con un lenguaje nuevo y realmente el colocar al final el punto y coma, pues hay veces es problemático, pero tenemos que tener consciente esa parte. Ok, estimados estudiantes, con esto pues finalizamos prácticamente el cómo se trabaja la programación de Arduino. Como pueden observar, pues básicamente vamos a trabajarlo a nivel teórico, ya que pues realmente el costo del programa de programación del IDE de Arduino es algo elevado y pues su descarga gratuita pues muchas veces está trayendo una especie de virus. Bueno, investigado un poco sobre eso, hay que tener cierto cuidado al descargar dicho programa, pero es muy sencillo, es muy fácil de utilizar y prácticamente se trabaja bajo el sistema del código abierto, que es algo bastante factible a lo que es
digámoslo de esta manera, lo que es esta ideología o lo que viene siendo esta etimología o esta ética del código abierto, tanto hardware como software libre. No me queda más nada que hacer, sino despedirme de ustedes. Nos vemos en una próxima encuentro. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde.